Bé, aquesta xerrada d'avui està relacionada amb el patrimoni, la restauració del patrimoni arquitectònic. En aquest cas tenim en Enrica, que és arquitecta italiana, i ens explicarà una intervenció que ha fet aquí a Begues a les Casetes del Roure. Aquesta intervenció que veureu avui és molt agosarada, és molt arriscada i per mi que és molt interessant. Per tant, us engresco que cap al final que intervingueu, feu preguntes, perquè és un tema de preguntar-se del per què es fan algunes coses en arquitectura que poden ser folclòriques, poden ser molt novedoses i tot ha de tenir cabuda dins de les intervencions arquitectòniques. No m'estendré massa, però us voldria recordar que fa molt poc s'ha presentat el catàleg del patrimoni vegetà. Aquest catàleg ha estat informació pública i persones del poble han fet al·legacions, col·lectius socials també han fet al·legacions i aquest catàleg segueix el seu camí, encara no s'ha aprovat. Dic això perquè alguns ciutadans ens pregunten, escolta'm, aquest catàleg què farà? Que no podré pintar a casa meva del color que vulgui, que no podré fer una obertura, que no podré pujar un pis. Jo crec que no. El catàleg és que intenta que no es puguin produir bestieses, animalades, en els edificis o en els entorns que tenim aquí al poble. Bé, i aquest serà el cas de l'Enrica, crec que us explicarà, és un bon exemple de l'agosarat que es pot fer la intervenció en un patrimoni, en un cas concret, d'una ruïna arquitectònica. Té una ruïna i fa una intervenció. Bé, com a conclusió us diré que el fet que haguem convidat a l'Enrica va ser perquè des del Centre d'Estudis Vegetans estem a la Comissió de Patrimoni i Estètica. La Comissió de Patrimoni i Estètica és una comissió consultiva que juntament amb alguns membres de l'Ajuntament es plantegen temes diversos relacionats amb el patrimoni i o el CIPAC o el Centre d'Estudis Vegetans intervé per dir la seva amb algunes intervencions que es produeixen al poble. En aquest cas va ser les Casetes del Roure i que ens van demanar el nostre parer. No m'allargo més, penseu que tenim una web on pengem totes aquestes coses. Si algú té interès podrà entrar a la web i buscar Comissió de Patrimoni i Estètica. Veurà les explicacions de com està formada aquesta comissió i què és el que es parla en aquesta comissió. S'ha de dir que aquesta comissió de Patrimoni i Estètica només l'esmentem nosaltres. A nivell municipal, a nivell de l'Ajuntament, la web ni en parla. Això també és important dir-ho. És a dir, que tot i que és un organisme, per dir-ho d'alguna manera, consultiu, en cap moment és esmentat a la web de l'Ajuntament. Bé, us deixo amb l'Enrica i al final doncs, continuarem amb el debat. Bueno, hola, ¿se oye? ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, me siento. Como espero, bueno, estoy aquí para explicaros un poco la intervención que he hecho en las Casetas de Roura, un poco cómo he pensado el proyecto, las soluciones que se han dado y todo, explicaros también un poco la historia, bueno, la historia del proyecto. Lo que voy a decir no tiene nada que ver con, voy a decir dos cosas sobre la historia de este edificio
pero, a ver, no es mi intención hablar de la historia de las casetas de Roura. Más que nada es que lo que quiero hablar es de mi interpretación del sitio y de la contestación que se ha dado a través del proyecto. Bueno, esto, la primera imagen, es que me sabe mal porque se ve poco, pero es una imagen de cómo es ahora, ¿vale? Como es ahora después de la restauración. Bueno, antes que nada os quería contar, la primera vez que me llamaron mis clientes para decirme que habían comprado una cosa maravillosa, porque eran muy entusiastas de esto, bueno, me dijeron, no, hemos comprado una cosa fantástica, maravillosa, nos hace muchísima ilusión, ven a verla y todo. Entonces yo fui a verla y la verdad que la primera vez no vi en absoluto nada, porque había un edificio que no entendía muy bien cómo era, que estaba completamente rodeado de árboles, de hierbas, o sea, no se podía llegar a él, era imposible llegar a él. Lo que vi, que supongo que era a que ellos se referían, era un paisaje efectivamente maravilloso, o sea, era un paisaje brutal, porque la verdad que Begas y todo el entorno es un sitio muy muy bonito y esta zona es muy bonita, pero el edificio no se podía ni siquiera llegar a él, con lo cual yo la primera vez que llegué ahí no podía entender en absoluto nada, no se veía nada. Bueno, la segunda luego ya se desbrozó, se quitaron los árboles, las hierbas y todo, y pude entrar. Y bueno, y lo que vi es esto, que ahora os enseño, así un poco rápidamente. O sea, yo creo que las imágenes hablan más de las palabras, en este caso. Bueno, esta era la planta un poco, creo que es importante verlo, o sea, la planta, esta era la planta cubierta, o sea, prácticamente quedaba muy poco de cubierta, y más o menos la planta era esta, ¿vale? Luego hablaremos más de la planta. Bueno, ya veis, o sea, la segunda vez sí que pude entrar, pero era hasta incluso peligroso entrar, o sea, era de verdad una ruina, o sea, una ruina. Y era una ruina al punto que, bueno, la impresión era que tuve, era aquí o se interviene ya o esto en 2 años va a estar en el suelo, o sea, que de hecho durante la obra, por ejemplo, nos cayó alguna parte, por ejemplo, un muro se cayó en una tormenta, o sea, yo creo que en los años esto se ha ido, decimos, sobre todo en los últimos años, se ha ido como cayendo y deteriorando. Bueno, vuelvo un momento atrás. No consigo ahora pasar delante, no sé qué pasa. Perdón. Bueno. Se ha bloqueado. Bueno, si queréis mientras... a ver, antes en la planta lo que quería era volver a la planta porque os la quería enseñar. O sea, la planta, que era la planta que, bueno, del estado actual que yo me encontré antes de hacer el proyecto, esto es exacto. Vale. Se veía un edificio que tenía varias compartimentaciones, ¿vale? O sea, no era un edificio único, era como, sí, era un cuerpo único, pero eran cuerpos distintos, o sea, que no se comunicaban entre ellos, ¿vale? Otra cosa, bueno, y esto, bueno, otra cosa que se veía claramente, o sea, observando el edificio, era que no es un edificio unitario, o sea, la arquitectura a veces, sobre todo la arquitectura, que es importante, interesante, lo que tenemos es un proyecto y una idea muy clara y algo que se desarrolla, o sea, claramente. Bueno, a ver, no quiero hablar de Palladio, pero bueno, un proyecto, ¿vale? Toda la arquitectura buena normalmente tiene un proyecto a la base. Esta estaba claro que no, porque primero estaba claro que eran trozos que se habían ido añadiendo con los años, desde una época probablemente muy lejana. Se veía, por ejemplo, que los muros eran muros distintos, había unos muros muy bonitos, que probablemente eran los más antiguos, luego otros absolutamente para nada bonitos. Había varias construcciones que se habían hecho en tiempos distintos. Y sobre todo, yo creo que esto es importante, porque a nivel de proyecto ha sido muy importante, para mí muy difícil, era cómo no se comunicaban, en ese momento no se comunicaba. Vale, entonces, yo me encontré con esta situación, repito, desastrosa, y a ver, la primera cosa que cuando creo un arquitecto tiene que hacer un proyecto es entender el sitio, o sea, interpretarlo,
o tener, bueno, que el sitio le diga algo, ¿no? En ese sentido yo creo que el nombre, Las Casetas de Roura, ya dice mucho. Ahí está prácticamente toda la historia de este edificio. O sea, primero son unas casetas, o sea, son casas distintas, no es una, son varias, ¿vale? Son varias. Segundo son las casetas. ¿Por qué las casetas? Porque efectivamente es una arquitectura pobre, sin pretensiones. De hecho, bueno, era así, o sea, en ese sitio vivían los trabajadores, o sea, los trabajadores del campo. Y las casetas, porque, bueno, de Roura era la masía principal. O sea, este edificio era un edificio que ha sido construido poco a poco, y luego veremos, para los trabajadores del campo y de la gente que trabajaba en esta zona. Entonces, bueno, ha sido construido según las exigencias del momento. O sea, hacía falta hacer una habitación para una familia, se hacía una habitación para una familia. Hacía falta una más porque había más trabajo, llegaba otra familia, se hacía más. Y esto ha pasado en los años. En los años, bueno, poco a poco el edificio ha ido creciendo. Aquí esto es un dibujo no mío, pero de... no sé, no lo veo ahora, de los arqueólogos que han hecho el estudio inicial, o sea, donde se ven las fases, que creo que está Alcina por aquí, pero ahora no la veo. Bueno, donde se ven todas las fases, o sea, una primera fase, una segunda, la tercera y la cuarta. Vale, y luego decimos la última, que es, bueno, incluso de los años 70 del siglo pasado. O sea, se ha construido por fases, pero no solo se ha construido por fases, también ha estado cambiando con el tiempo. O sea, ¿qué significa? Significa que en un momento se podía utilizar una familia, venían dos familias, de repente vivían cuatro, con lo cual se compartimentaba, se abrían ventanas, se cerraban, se abría una puerta donde no estaba. Una cosa, por ejemplo, muy interesante para mí, de que yo tenía la impresión cuando vi el edificio, que luego el estudio arqueológico que hicieron, el estudio histórico me lo confirmó, era, por ejemplo, en esta fachada de detrás, a ver, no sé si esta detrás, bueno, aquí se ve poco, había como una especie de ventana rara que parecía una puerta, porque de repente, o sea, necesitaban ahí una casa arriba, entonces añadieron, en lugar de hacer una escalera, que era mucho más caro, añadieron tierra. O sea, un edificio, primero, construido en el tiempo, que ha cambiado muchísimo en el tiempo, con una construcción barata. O sea, quien ha construido seguramente no eran profesionales de la construcción, sino gente que trabajaba en el campo. ¿Y qué hacían los trabajadores del campo? Cogían lo que encontraban ahí, que eran básicamente piedras, ¿cómo se dice? Para los forjados, en cambio, los árboles, unas tablas y ya está. Yo tengo incluso la sospecha, y creo que es así, que aparte de la parte final, en unas ventanas, unas aberturas, no había ventanas, simplemente había como unas maderas que ellos cerraban por la noche. Entonces, claro, todo esto, para mí como proyectista, ¿qué ha sido? Bueno, difícil, porque yo, o sea, encontraba una cosa que era muy dishomogénea, también no una gran arquitectura, hay que decirlo, muy interesante, interesantísimo como historia, pero no una buena arquitectura, aunque sea antigua. Y a que le tenía que dar completamente otro carácter. Pero hay una cosa que todos conocéis, porque imagino que todos conocéis las Casetas de Roura. Esta arquitectura, decimos, muy pobre, de repente, o sea, en todo esto hay una sorpresa increíble. O sea, en un momento determinado, estas que eran viviendas se convierten en otra cosa. Se convierten en un horno de vidrio que dura durante pocos años, pero hay un cambio en este edificio brutal. Esto ahora lo veréis porque es una sorpresa. Bueno, estas son plantas, más plantas. Bueno, pero no sé, le he pasado sin verlo, creo. A ver, vuelvo atrás. Bueno, de repente hay, o sea, este edificio durante esta es la... quería la imagen al final de esto, vale.
O sea, de repente se construye un horno de vidrio aquí, o sea, este edificio, que era un edificio donde vivía la gente, simplemente, o sea, se convierte en un edificio industrial. Se hace un arco brutal, muy bonito, que evidentemente nosotros queríamos... A ver, aquí lo veis. O sea, en esta arquitectura pobre hay esta cosa maravillosa, que estaba también muy... a ver, estaba ahí, que no se sabía cómo se aguantaba. Y evidentemente esto ha sido un poco la parte central del proyecto. Evidentemente desde el ayuntamiento nos han pedido que esto se tenía que conservar, evidentemente, pero también nosotros tenemos que conservar. Pero este tema, bueno, luego veremos la solución que se ha dado, ha sido una de las cosas que nos ha dado más, bueno, que hemos tenido que pensar más. Bueno, primero, bueno, evidentemente teníamos que transformar esto en una vivienda, o sea, teníamos que poner unos cerramientos, teníamos que poner una carpintería, pero esto nunca había tenido una carpintería. Hablamos de una cosa que tiene 8 metros de altura, o sea, ¿cómo se pone una carpintería aquí? ¿Y qué tipo de carpintería? Pensar una cosa todo cristal aquí es horrible, o sea, a ver, y luego, ¿cómo se pone la carpintería? O sea, ¿qué relación tiene la carpintería respecto a este arco? Algo que nunca ha estado cerrado. Bueno, a partir de aquí, bueno, aquí la única frase que he puesto, porque es una frase que a mí me gusta mucho, y bueno, la podéis leer, porque yo leo muy mal, pero es una frase de Marguerite Yourcenar, de las memorias de Adriano, bueno, el cuaderno de notas de la memoria de Adriano. Bueno, Marguerite Yourcenar era una escritora que escribió sobre Adriano, que era el emperador romano, que tenía una villa maravillosa en Tivoli. Y esta villa, que sigue siendo maravillosa, ella, o sea, hace esa reflexión sobre esta villa. O sea, tú ves una ruina, que es una ruina muy bonita, pero cuando nos ponemos, esto nos ha pasado muchas veces, cuando se reforma algo que tiene mucho encanto y que ha estado abandonado durante mucho tiempo, hay que intentar ser muy atentos y sensibles, porque cualquier alteración puede al final convertir una cosa en... a ver, es que es como una cosa nueva, es que o sea, hacerle perder todo el encanto. O sea, que es un encanto de los años, un encanto de las cosas y también de la ruina. La ruina son unas cosas maravillosas. Entonces, vale, entonces yo tenía este problema, que quería mantener por un lado el carácter de este sitio, pero por el otro lado tenía que hacer una vivienda. Tengo que decir que he tenido unos clientes que han sido muy estimulantes para mí, porque, por ejemplo, empezando también un poco estudiando las masías catalanas, veía que las masías catalanas, por ejemplo, la mayoría estaban todas encaladas, en cambio ellos, o sea, querían mantenerlas en piedra. Y al final yo entendí que era una muy buena opción, por ejemplo, porque aunque esto va fuera de la que es la historia, de alguna manera, porque históricamente las masías no eran en piedra, pero sí que me permitía, de alguna manera, seguir viendo cuál ha sido la historia que está puesta en estos muros, o sea, está clarísimo. Entonces, con lo cual esto yo no podía taparlo, o sea, y esto, por ejemplo, se ha hecho así. Vale, aquí veis, esta es como una primera maqueta que hice de proyecto. O sea, claro, estaba enfrente a una ruina y tenían que interpretar un volumen, y evidentemente era un volumen que se tenía que mantener. O sea, con esto quiero decir, por ejemplo, esto, que son dos volúmenes de altura distintas, yo no podía igualarlos, o sea, hacerlos iguales. Bueno, no podía, porque no me habrían dejado, pero tampoco quería, ¿vale? Aquí no se sabía muy bien cómo era la cobertura. A ver, la primera cosa pero bueno, la primera interpretación que hemos hecho era que probablemente toda esta parte estaba cubierta, pero decidimos, yo creo que esto fue un poco un acierto, por valorizar este arco que está en el interior y también por convertir este espacio, que era una masía bueno, muy oscura, en algo también luminoso, donde se pueda vivir bien con la idea que tenemos ahora de lo que es vivir en un espacio. O sea,
Con esto quiero decir que antiguamente los campesinos consideraban el exterior como algo negativo, como algo de que tenían que defenderse, entonces todas las ventanas eran pequeñitas y a ver, esto evidentemente lo queríamos mantener, pero también bueno, los clientes querían vivir en un espacio con aire, con luz, etc. Entonces la decisión ha sido mantener el exterior prácticamente tal cual, abriendo todas las ventanas tapeadas, haciendo algunas nuevas, pero también con la misma proporción de las que habían, o sea, ventanas estrechas, y haciendo ver, o sea, enseñando que eran ventanas, que son ventanas nuevas, luego os enseñaré cómo. Y en la parte interior dejar de construir un volumen que podíamos construir, que era el volumen de este patio, o sea, dejar sin cobertura, y hacer prácticamente que todas las estancias miren a este espacio. Y yo creo que esto ha sido un poco la idea fundamental del proyecto y creo que ha sido un acierto, porque también esto permite ver el arco en toda su belleza. Vale, o sea, estas son las plantas. Bueno, yo lo que quiero sobre todo ahora es enseñaros un poco cosas del proyecto. Bueno, aquí tengo varias imágenes de obras donde podéis ver que un poco lo que se empezó a hacer. O sea, la primera cosa que se empezó a hacer enseguida fue intervenir en las paredes. O sea, intentar las paredes, o sea, no restaurar, o sea, que no se caiga, o sea, evitar que se cayeran, ¿vale? O sea, entonces, asegurarlas todas. Por ejemplo, esta pared en concreto, luego la veréis. Vale, y también había otra cosa. Yo quería intentar no derribar y reconstruir en los límites del posible, porque aunque se encuentre personas que sepan muy bien reconstruir la piedra, pero no es lo mismo. O sea, cada mano es distinta. Y bueno, era un poco borrar parte de la historia. Pero bueno, esto ha sido muy complicado, porque por ejemplo, este muro que veis en concreto, es un muro que tiene, bueno, que ahora lo veis al otro lado, es un muro que tiene 23 centímetros de, ¿cómo se dice? O sea, que está inclinado 23 centímetros. O sea, es un muro que en cualquier momento se podía caer. Es que de hecho lo apuntalamos. O sea, la primera cosa que hicimos era, evidentemente, rellenar las piedras, intentar que se convirtieran en muros más fuertes, pero luego apuntalarlos. Vale, luego otra cosa que se hizo, que aquí se ve, me sabe mal porque se ve poco, era, a ver, este edificio estaba construido directamente en la tierra, ¿vale? Como todos los edificios entonces, primero. Y segundo, también por la misma razón que os he explicado antes, porque como eran edificios distintos y cómo no se comunicaban entre ellos, de un lado a otro había incluso como 120 centímetros de diferencia, o sea, no estaba todo al mismo nivel. Claro, yo tenía que hacer una casa todo al mismo nivel, o sea, con lo cual lo que se ha hecho es excavar, básicamente. Aquí se ha excavado para, hacer, y aquí veis, porque, bueno, como se ha excavado a trozos para poder hacer unas cimentaciones que no estaba. Se ha excavado también para poder poner la casa toda al mismo nivel. Bueno, estas son las intervenciones que se han hecho, que han sido muy complicadas porque eran intervenciones en este momento, se podía caer, o sea, claro, cuando uno está haciendo esto es el momento más frágil para un edificio. Y también se decidió que todo, bueno, esto lo veis del arco, cuando se empezaba ya, o sea, podéis ver la altura de este elemento, o sea, ahí se ve una persona arriba. O sea, esto antes se tenían que rellenar todos los baldillos y luego evidentemente construir encima para que esto pudiera tener un peso y no, y, bueno, y quedarse ahí y no caerse. Bueno, aquí se ve el arco ya con bueno, con el volumen de arriba, o sea, ya más seguro. Y luego la intervención que se hizo dentro, se decidió hacer una intervención completamente moderna, o sea, nada, o sea, decimos, todo lo que son paredes y lo que es la cubierta, se utilizaron métodos tradicionales. Por ejemplo, la cubierta es una cubierta como las que había antes, igual idéntica en las
fotos, o sea, con rollizos en lugar de vigas cuadradas, que esto, bueno, aparte nos lo pidió el ayuntamiento, esto ha sido bastante complicado también hacerlo, pero todo el involucro es lo que era. Pero en el interior no. En el interior hemos decidido hacer una intervención completamente moderna precisamente para que se viera que era otra cosa. O sea, que lo que hacíamos era otra cosa, pero respetando completamente lo que había. Pues este es el muro que os decía, claro, este muro tenía 25 centímetros, se podía caer en cualquier momento. Entonces, luego, construyendo el forjado que había caído, se ha asegurado y al final también hemos tenido que hacer un contrafuerte que hemos hecho en hormigón para que se viera que es una intervención de ahora. Pero bueno, este en concreto, por ejemplo, se ha dejado así, también no sé si lo habéis visto en la primera foto, bueno, luego lo veré más tarde, también el perfil de este muro, o sea, era una ruina, o sea, era así. Yo la verdad aquí no sabía interpretar cómo era este muro. Entonces yo cuando algo al final no he conseguido interpretarlo, he preferido decidir dejarlo tal cual. En este caso lo hemos dejado así, con esta forma rara, decimos. Bueno, yo creo que estas son cosas interesantes porque son cosas que nos íbamos a ver. Luego, aparte del proyecto, hay toda una parte de lo que tú descubres cuando haces una obra así. O sea, de repente te encuentras, por ejemplo, que la inscripción, un trozo está encima de una piedra, o te encuentras en otro trozo que está simplemente, todo está apoyado encima de una tierra muy poco estable y hay que intervenir de alguna manera, pero estas son como sorpresas bueno, que son muy bonitas porque aparte del proyecto que se hace en el papel, luego son interpretaciones que se tienen que dar poco a poco a medida que, bueno, que la obra va avanzando. Aquí creo que podéis ver, o sea, los forjados son forjados de hormigón, es una losa de hormigón, o sea, pues nos poníamos con algo muy plano, muy que dialogara, que bueno, que se pusiera en diálogo con la piedra, pero que no compitiera para nada. Bueno, esta es la parte de atrás que os decía. Vale, aquí, bueno, son fotos de obras donde se ve, por ejemplo, también el tipo de intervención técnica. Creo que quizá interesa poco, pero claro, se tenía que ventilar. O sea, este es un forjado sanitario hecho con cavities, porque, bueno, estas cavities eran directamente tierra. Vale, y aquí se empieza a ver temas de construcción. El arco, las construcciones por dentro, los forjados. Otra cosa del proyecto que se verá en las fotos, y creo que es importante, es hay varias doble alturas, o sea, de alguna manera hemos intentado que se leyera también, después de la intervención, la sección de los edificios, y en unos puntos, aparte, este es el patio de que os hablaba antes, que es esta parte que se decidió no construir. O sea, esto permite leer también en sección el edificio, creo que luego se ve. Os paso como unas fotos así de obra y luego... Vale, bueno. Bueno, esta foto para mí es importante porque es la solución que finalmente se dio al arco. Yo creo que parte del proyecto de esta vivienda para mí ha sido las ventanas. O sea, las ventanas he tenido que pensar mucho en qué solución dar. Bueno, por un lado elegir el material, que ha sido madera, aparte creo que estábamos obligados, pero además ha sido algo creo bastante coherente con el proyecto. Pero luego, como he dicho antes, o sea, nos encontramos con ventanas que eran todas distintas. O sea, no había una ventana igual que la otra, unas tenían un dintel de piedra, otras de madera, unas era de una proporción, otra de otra. Y también la impresión, como he dicho antes, que yo he tenido muchas veces, que muchas de ellas probablemente nunca habían tenido un cerramiento con cristal, o sea, una ventana típica. Entonces, lo que se ha elegido, y también aquí,
es ponerse por detrás. O sea, el hueco no es lo que se hace normalmente, ¿no? Normalmente cuando se pone un cerramiento se pone en el hueco. No, nosotros hemos decidido no nos ponemos en el hueco lo dejamos libre, nos ponemos por dentro, siempre por dentro. Y en este caso yo creo que ha sido bastante difícil llegar a esta solución, pero ha sido muy importante hacerlo así, porque si hubiéramos seguido con el cerramiento la forma del arco, yo creo que la habríamos matado completamente. O sea, este arco, poniéndole otro arco de madera de la carpintería, habría sido un desastre. O sea, teníamos que hacer claro que nuestra intervención era otra, era distinta. O sea, lo que hay era esto, lo restauramos, lo dejamos ver y nosotros nos ponemos en otro plano. Pero eso se ha hecho en todas las ventanas, todas. Bueno, esta foto la he puesto porque hay una igual al principio, porque, bueno, una cosa que nos pedía también el ayuntamiento de respetar estas cornisas, estas cosas que hemos hecho en este caso, sí que las hemos reconstruido, o sea, haciendo fotos, guardando las piezas que han sido reutilizadas, porque, claro, también aquí nos encontrábamos, por un lado, con estas ventanas que están pegadas en la parte de arriba, pero por el otro nosotros teníamos que hacer una cubierta que tenía que tener una cierta fuerza, o sea, entonces la intervención estructural iba un poco en contradicción con esto. Pero bueno, yo creo que yo creo que al final la solución ha sido buena y hemos conseguido hacer algo que respetara lo que había y que también funcione bien. Bueno, en este caso, por ejemplo, ya veréis las ventanas o sea, también en este caso no nos ponemos en la forma esta, nos ponemos por detrás. Aquí también ves lo mismo, o sea, esta ventana es un arco, bueno, esta abertura es más bien un arco y la ventana va en otro plano, en un plano detrás y tiene otra forma. Bueno, estas ya son fotos de la obra acabada. Yo creo que aquí podéis ver la solución del arco y del patio por lo general. Todo este patio es como un cerramiento en madera y cristal. En madera también porque yo creo que sobre todo la parte de arriba no tenía que ser, no tenía que ser toda cristal, entonces hay como se alternan como partes de cristal y de madera. Esta es otra foto del patio, esta es otra perspectiva. También veis que aquí está todo abierto. Y estos son como unos alzados. Esta es la parte de detrás. Este es el muro que os decía que se mantuvo tal cual. Y aquí podéis ver el contrafuerte. Esto es como es ahora. Vale, aquí podéis ver unas vistas desde dentro, o sea, dentro del espacio, hacia afuera, y se intuye con lo que dejan hacer las fotos, se intuye esta doble altura, que ahora vais a ver, por ejemplo, esta doble altura, esto es otra vez el arco y la construcción que se separa completamente. Arriba podéis ver la cubierta, que es una cubierta en cambio, o sea, el aspecto es tradicional, es una cubierta esta de madera con rollizos. Luego otra cosa que yo creo que es importante a nivel del proyecto y de interiorismo es que se eligió, por ejemplo, utilizar menos materiales posibles, o sea, en todos lados hay madera, por ejemplo en el suelo, en todo es la misma madera, los baños son todos iguales, todas las mismas baldosas, o sea, y decimos de unos colores muy neutros, muy tranquilos. A nivel de, por ejemplo, esto es, no sé si se ve algo, pero yo creo que esta es una doble altura donde se ve el arco otra vez.
Y luego, sobre todo, una cosa que para mí es muy importante es repetir elementos. O sea, la gente piensa a veces que para hacer buena arquitectura hay que tener ideas, raras. Yo en cambio creo que a veces, sobre todo una cosa así tan compleja, con tanta historia, lo que hay que intentar es callarse un poco quizá y decidir unos elementos y repetirlos. Por ejemplo, en este caso, esta es una celosía que tenemos en el interior, que decimos tamiza un poco la escalera, que se repite en el exterior, así como, repito, o sea, los baños tienen como todo el mismo área, los materiales son todos los mismos, hemos decidido, bueno, esta es la cocina, pero por ejemplo a nivel de materiales hemos decidido utilizar madera de pino. Esto es una pena porque esto es bastante bonito, madera de pino maciza, otra vez es una madera pobre, pero maciza, o sea que, y con un diseño evidentemente moderno que se repite. Bueno, por ejemplo aquí por ejemplo estos elementos que son escritorios, que hay varios en la casa, son todos muy parecidos. Bueno, aquí es otra vista de esto del arco que os decía. Y luego para mí otra cosa bastante importante ha sido el estudio de la luz. O sea, la luz, bueno, aquí no se puede ver, pero la idea también es que no sea una casa, una vivienda con mucha luz. Estoy hablando de luz artificial. O sea, es una luz que es una luz baja. Eso lo decía, por ejemplo, todos estos elementos, eso ya es un tema de interiorismo, pero estos escritorios tienen una luz en la parte, en el estante alto, o sea, es una luz siempre baja que no molesta, que quiere crear casi, bueno, es un poco inspirado a las luces de estas masías como tenía que ser históricamente esto, la luz del fuego. Estos son baños y bueno, y ya está, no sé. Hay que decir